muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua el Mesías. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta palabra me parece muy preciosa porque nos habla, por eso la leí toda, para que sepamos el contexto, pero yo sé que ya muchos la han leído, pero habla de que Cornelio era un hombre justo y que era un hombre temeroso, y él hacía ofrendas, él ofrendaba, hacía ofrendas al pueblo y que oraba siempre a Dios. O sea que era un hombre de testimonio, era un hombre que daba testimonio en su casa y donde quiera que él estaba, aún en su trabajo y en la ciudad donde vivía. Y el Señor me hablaba con esta palabra porque nosotros tenemos la palabra, tenemos los mandamientos que el Señor nos ha dado y también necesitamos ser llenos de su Espíritu para poder dar testimonio en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en donde quiera que vamos. Me parece hermoso porque ellos, los mismos que fueron a buscar a Pedro, al apóstol Pedro, ellos dijeron que Cornelio era un varón justo y temeroso de Dios y que tenía buen testimonio. Entonces, amados, mi reflexión, yo sé que no va a ser muy larga, pero lo que el Señor me daba con esto es que la importancia de que nosotros seamos justos, porque la palabra de Dios es justa y Él quiere que nosotros vivamos en justicia. Entonces, si nosotros queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo, de su presencia, y amar su presencia y buscarla, nosotros también necesitamos esforzarnos y ser justos, ser de testimonio, ser temerosos, ser aguerridos y luchar y rasgar nuestro corazón, porque a veces en nuestro corazón hay cosas que no nos dejan y nosotros estamos luchando con ellas, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y Él no nos ha dejado solos porque Él se lo dijo a los discípulos, que les convenía que Él se fuera para enviar al Consolador, al Espíritu, que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermoso porque Cornelio, aunque no había, él estaba en otra ciudad. Él era un centurión, pero él era un hombre que tenía temor de Dios y hacía oraciones, pero no solamente hacía oraciones, era un hombre que
hacía ofrendas al pueblo judío, dice la palabra. Me pareció muy lindo porque lo leí en la Biblia Kadosh, y dice que él hacía, porque aquí en esta traducción, que es la Reina Valera, dice que hacía limosnas, pero en la Biblia Kadosh dice que él hacía ofrendas al pueblo judío. O sea que era un hombre justo, era un hombre temeroso, no solamente profesaba una fe de boca, sino de corazón. Era un hombre que era abierto para ayudar al que necesitaba. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, que ayudemos a todo el que necesita. Porque un día nosotros y todos los días necesitamos de Él, y necesitamos estar investidos de su presencia, de su espíritu, para poder ser testigos de Él, así como fueron los discípulos ellos estaban en ese aposento y el Señor les dijo que estuvieran ahí y que iban a recibir el Espíritu Santo. Ahí fue cuando ellos fueron llenos del poder y fueron y testificaron a todas las naciones. Entonces, es hermoso porque cuando le dice, el ángel le dice: Cornelio, tu oración ha sido oída. Y aquí en esta traducción dice tus limosnas, pero en la otra dice tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Y nosotros sabemos que no somos salvos por obras, sino por la gracia que Yeshua derramó en nosotros. Pero nosotros también, la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, mire qué hermoso que el Señor nos llena de su poder para que nosotros podamos testificar en todo lugar, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a romper con aquellas cosas que no nos están dejando y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre qué cosas, como nos ha estado enseñando la pastora, que nos muestre qué es lo que nos está deteniendo, porque Él está dispuesto para llenarnos de su Espíritu. Pero nosotros somos los que tenemos que estar también dispuestos para ser llenos por Él y romper con aquellas cosas que nos está deteniendo y ser transparentes, como decía ahora el hermano Diego, ser transparentes con Él, no con el que está alrededor, no, primeramente con Él, ser transparentes con Él porque Él es transparente con nosotros. Él todo nos lo dejó en su palabra, en sus mandamientos nos habla claramente cómo es de transparente nuestro Abba. Pero nosotros también tenemos que abrir nuestro corazón y ser transparentes con Él y decirle: me pasa esto, me cuesta esto, Señor, ayúdame, porque nosotros cada día, todos los días necesitamos de esa ayuda de Él, de que Él nos ayude para poder vencer porque todavía estamos en esta carne. Pero mire qué hermoso que apenas Pedro llega, ¿el qué hace? Se postra a adorar, porque era un hombre adorador. Y era un hombre justo y era un hombre que adoraba al Señor, lo adoraba. Y todavía él no había sido lleno, o sea, porque cuando Pedro llega y están, y lo más tremendo también es que llega él y está con está con sus amistades y con sus íntimos, o sea, tenía la gente en su casa esperando, porque él sabía que algo iba a pasar, que algo venía de parte de Dios grande para ellos, para su vida, y estaba dispuesto a recibir. Y eso es lo que nosotros necesitamos, estar siempre dispuestos para recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque lo que tiene para nosotros son cosas grandes y bendiciones, pero nosotros también tenemos que abrir nuestro corazón. Y otra cosa, que cuando ellos estaban ahí, entonces, ¿qué pasó? Que vino el Espíritu Santo y los llenó y dice Pedro: ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados? Si ya habían sido bautizados con el Espíritu, necesitaban bautizarse en el nombre de Yeshua, hacer techubá. Pero qué hermoso, porque la palabra misma nos enseña la importancia de que nosotros seamos verdaderamente un testimonio en todo lugar. No voy a decir que pronto no tenemos fallas, porque las tenemos, pero por eso tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la promesa del Señor de que el Espíritu está con nosotros y está en nosotros. Pero de nosotros también depende que nosotros
permitamos esa obra del Espíritu Santo en nosotros, porque como nos enseña la palabra, también lo podemos contristar. Y cuando nosotros contristamos el Espíritu Santo, ¿qué empieza a pasar? Que empezamos a decaer y empezamos poco a poco a secarnos, porque Él es ese aceite, esa unción del Padre, esa unción que Él nos dio para que nosotros seamos llenos y para que nosotros podamos ir y predicar su palabra, pero no solamente con la palabra, sino con el testimonio. Esta era la reflexión que tenía, hermanos. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.